Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Saludos, ya empezó el frío acá, ya pasó ese verano, ahora estamos entrando en los fríos de otoño, los fríos que me gustan a mí, que son de 55, de 60, de 65, que parece que está aire acondicionado todo el tiempo. Eso es lo bueno. Así que ya estamos aquí. Mira, gente, Ison the Cross, ayúdenme ahí a repartir ese mensaje del Señor a través de este ministerio Ison the Cross. También vamos a iglesia, se necesita que haya una iglesia, comunícase conmigo, lo hacemos con mucho gusto. A mí me encanta compartir la palabra. Y nada, como siempre, mira, ahí está. Creo que no lo he puesto todavía. Si en la grabación de hoy no lo he puesto todavía, pero si usted está viendo esto después, puede que ya esté arriba el segundo capítulo de Nicodemos. Nicodemos, todavía estoy bregando con unas cositas de editación que me está dando un poquito de trabajo, pero vamos a ver lo de Nicodemos ahí. Si les gustó la primera parte, que gracias a Dios a mucha gente le ha gustado, lo ha entendido, que eso es lo que nosotros queremos, que usted lo entienda, ese encuentro de Nicodemo y Jesús. La segunda parte está un poquito más fuertecita, más profunda. Así que, gente, les pido que tengan ahí paciencia, que estén ahí. Mientras tanto, vayan a Ison the Cross y van los diferentes testimonios que tenemos, la lupa bíblica y otras cositas que vienen más por ahí. Así que pendiente y comparte, dale share, comparte, comente y estamos ahí para usted quiera. Así que también se puede comunicar a través de email o a través de mensaje por ahí. Nos puede comunicar y estamos disponibles para cuando usted quiera. Así que, gente, ayúdenme ahí, que eso es de gran bendición para cada uno de nosotros. Y como siempre, recordando nuestras redes sociales, usted lo puede buscar, pone delvalle.e, pero corrido, sin espacio, y en minúscula. Y nos busca en Facebook y YouTube. También puede poner Del Valle 2022 y ahí nos puede buscar en Instagram. También nos puede buscar por el canal de Alexander, mírelo ahí. Por ahí nos puede buscar la lección. También nos puede buscar por canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros respectivos canales para que pueda avanzar la obra, para que otros conozcan del amor de Jesús. Si tiene algún comentario, si tiene algo que decir, alguna pregunta o quiere decirnos desde dónde, pues nos está viendo y así vemos el alcance de nuestra lección, lo puede escribir, ¿verdad? En los comentarios abajo. Así que, Alexander, dirígenos si puede, ¿verdad? En oración. Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí abriendo tu palabra y tenemos todavía esa bendición de poder hacerlo libremente. Como siempre te pido que seas tú el que tomes el control y las riendas de este podcast. Que seas tú el que hable, que nosotros seamos solamente instrumento tuyo. Perdónanos, bendícenos y hablas tú. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Alexander, por esa hermosa oración. Y vamos a esta lección, ¿verdad? La número 3 para el 18 de octubre, Monumento de Gracia. ¿Qué me puedes decir, Alexander, con ese gran título? Monumentos de Gracias es algo que, por lo menos la palabra monumento, tú sabes lo que es. Por ejemplo, aquí donde yo vivo hay diferentes monumentos. Uno de los más conocidos es las escaleras de Rocky. En Filadelfia, tú subes a la escalera de Rocky, cuando llegas al último, ahí está una estatua, bueno, la estatua ya la movieron, pero está la estatua de Rocky, ahora está un poquito al lado, pero todo el mundo conoce ese monumento que es las escaleras de Rocky de la película de Rocky, al igual que está la campana de la libertad de la independencia de Estados Unidos, que también está aquí en Filadelfia. Son cosas que uno para recordar. Y monumentos de gracia, pues viene siendo más o menos, cuando yo leí eso, bueno, pues son monumentos que se hicieron recordando la gracia de Dios. Exactamente. Ellos fueron agradecidos, ¿verdad? Y al ser agradecidos por lo que Dios hizo, y aunque también Dios le dio la orden, pero ellos lo hicieron, ¿verdad? Pusieron ese monumento ahí para recordación, como tú acabas de decir. Bien, vamos al texto de memoria, Alexander. ¿Lo puedes leer? Claro que sí, está en Josué 4, 23 y 24, dice, porque el Señor
su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Bien, y vemos, ¿verdad? Por medio de este versículo que hay en este texto, ahí se establece un vínculo, ¿verdad? Entre el cruce del Jordán y el cruce, ¿verdad? Del Mar Rojo. Así que ambas intervenciones divinas demuestran que Jehová guía a su pueblo, Alexander, como con el mismo poder redentor que lo hizo. Así que aquí vemos una continuidad, ¿verdad? Entre la generación del Éxodo y la nueva generación que entra a Canaán. Nos enseña que el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo que abrió el Jordán y que su poder tiene un doble propósito, Alexander: dar a conocer a su grandeza a las naciones y mantener a su pueblo en reverente obediencia. Así que vemos, ¿verdad? Tanto lo que nos puede decir ese versículo a nosotros. Bien, Alexander, vamos a la parte del sábado y vemos que ahí hay una historia, ¿verdad? Del policía que detuvo a Juan. ¿Por qué? Porque pues cuando lo detuvo, pues no tenía licencia. ¿Y qué pasó? Él pues le aplicó, él le dijo, véalo como si usted estuviera matriculándose, ¿verdad? Para aprender a no olvidar el documento del futuro, en el futuro, perdón. Así que vemos este episodio que nos ilustra a seres humanos que olvidamos fácilmente cosas cotidianas, pero cuando descuidamos nuestras necesidades espirituales, Alexander, las consecuencias son mucho más serias, pues afectan nuestro destino eterno. Así como Israel aprendió en el cruce de Jordán, también nosotros debemos recordar constantemente las lecciones que Dios nos da. O sea, no nos podemos descuidar en eso, porque a veces las cosas que son importantes como esto, pues las ponemos como algo suave. Y no, mira lo que le pasó a él en la cuestión del boleto, pues para que se acuerde para la próxima. ¿Y tú crees que no se le va a olvidar? A mí me pasó hace poco, ¿verdad? Y pues quiero, ¿verdad? Siempre trabajo con la policía como capellán. Y un día, pues la luz, cuando yo iba a arrancar, cambió amarilla. Y ahí mismito yo arranqué, yo, bueno, está bien, chacho, y en segundo me paró un guardia. Y yo, wow, nada, el guardia, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pues gracias a Dios, me perdonó, porque a otra persona no lo iba a hacer. Y pues pude yo, pues, seguir sin un boleto. Pero fue misericordia, porque otras veces, pues, Ahí no tuviste un hubieran hecho monumento de gracia ahí, sin ¿viste? monumento de gracia, porque aunque uno trabaje con la policía, sé de compañeros, ¿verdad? Que como quiera le den el boleto, porque debemos de ser ejemplo. Pero en este caso, Señor me salvó por su gracia. Ujú. Así que es importante, ¿verdad? Que esas cositas no se me olviden. Ahora yo me acuerdo, cada vez que yo veo que va a cambiar la amarilla, me quedo ahí. Espero, no, tranquilito, yo no quiero ningún problema porque ahora un boleto acá en Puerto Rico casi son $500. Así que, pues, yo no tengo 500 pesos, Alexander, en este momento. Algo que quieras decir, algo que quieras decir. No, no, es que siempre algo, un dato curioso que siempre cuando se habla sobre la gracia, no sé por qué sale el ejemplo de la policía. En muchas predicaciones que hablan sobre la gracia, siempre usan la policía de ejemplo, ¿verdad? Vamos a empezar con la parte del domingo, ¿verdad? Si quieres, yo empiezo con la parte del domingo. El cruce del Jordán. El cruce de Jordán. Mira, cuando tú entras aquí, la primera pregunta que te da aquí al principio de la lección dice, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Y yo puse, ¿sabes? Mi respuesta a eso fue guía. Yo siempre contesto eso, palabras claves. Eso me acuerda todo lo que haya leído. Y yo puse guía. ¿Por qué? Mira, ahí mismo la lección lo dice al principio, esta es la primera vez que se habla sobre el arca en Josué.
Anteriormente se había escuchado hablar sobre el arca, siempre estaba metido ¿dónde? En el tabernáculo, allá, ¿sabes? Pero esta es la primera vez donde se habla del arca. Y vemos aquí que hay unas instrucciones de qué es lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer el pueblo, ¿sabes? Tenían que llevar el arca y después cuando arrancara el arca, ellos tenían que caminar por exactamente donde pasaran el arca. Tenían que tener una distancia, tenían que estar en una distancia de lo que estaba el arca, más había que tener un preparativo antes de hacer eso, ¿sabes? ¿Qué había dentro del arca? Mira, dentro del arca habían tres cosas que debemos recordar que son bien importantes. Los mandamientos de Dios, había un pequeño vasija con el maná y estaba la vara de Aarón. Y aquí, cuando se habla de eso, aquí en donde estamos nosotros viendo acá, tenemos ¿cómo es? Unas leyendas. ¿Qué significan cada hora? Cada cosa, perdón, qué significado tienen. Sencillo, en el arca estaba una representación de la obediencia de Dios, la confianza que tenemos que tener en Dios de que Él nos sustentará y nos dará lo que necesitamos. Y el respeto que tenemos que darle a la persona que está siendo escogida por Dios para dirigir a su pueblo o lo que sea. Porque pues siempre había un profeta o algo que dirigía a su pueblo. ¿Me entiendes? Todavía en el día de hoy hay que tener respeto a esas personas que son ungidos y cosas así. Eso es algo que pues, hay que hacerlo. Y hay unas cosas aquí también que son similares, que nos hablan aquí también, que son similares a al pueblo de Israel, ¿me entiendes? Durante 40 años dice que la nube señalaba el momento de donde se tenían que desmontar y irse, pero en este caso iba a ser el arca, ellos iban a seguir el arca, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? ¿Qué estaba entre medio del arca, de las dos de los querubines? ¿Qué se encontraba ahí? La presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabe? En ese momento ellos iban a seguir la presencia de Dios, al igual que como el pueblo en el desierto estuve con las nubes, ¿verdad? Pero tenían que seguir las indicaciones que dio. Pero había un requisito y era que debían santificarse. Y eso es algo que se hizo también en la ceremonia cuando estuvieron en el Sinaí. Cuando estuvieron en el Sinaí, que le pidió antes de que el pueblo estuviera en esa gran cena y cosas así en el desierto que estudiamos en la lección pasada? ¿Qué es lo que le pidió el Señor? Tenían que certificarse. Esta consagración implicaba por una purificación ceremonial, que era lavarse el cuerpo, la ropa y cosas así, abandonar el pecado y tener una actitud receptiva para obedecer las órdenes de Dios. Eso no es algo que debemos hacer ahora mismo, todos los días, ¿sabes? Si nosotros queremos que Dios sea nuestro director y esté al frente de nosotros y nosotros vayamos detrás de Él, pues nosotros tenemos que santificarnos diariamente, algo que necesitamos hacer. Y ese cruce de Jordán representaba de eso. Dice, el milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en las promesas del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederle el don de la tierra. ¿Sabe? Era una promesa dada y todavía cuando Josué era el dirigente en esta nueva generación de gente, esa promesa todavía estaba y se iba a cumplir y ellos iban a ser parte de ese cumplimiento y esa maravillosa hecho que Dios iba a hacer para el pueblo de Israel. ¿Algo que añadir del Valle? Así que, aunque hoy en día, ¿verdad? No siempre vemos milagros así tan grandes, tan visibles, pero debemos tener la misma preparación espiritual, Alexander, como ellos, ¿verdad? Esa consagración que tú estabas hablando, esa fe. ¿Por qué? Porque eso nos capacita para discernir y experimentar la intervención de Dios en nuestras vidas. Mucha gente no lo ve así, pero cuando tú experimentas eso, tú ves las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a unas cosas, pero Dios siempre nos está cuidando y está haciendo milagros en nuestras vidas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un tipo de cosas. Mira, rapidito, ¿verdad? Tú vas a otros países, esa gente no tiene comida, no saben ni qué van a comer, los recursos económicos, olvídate, se acuestan sus hijos sin comer. Y aquí, allá afuera también, aquí abunda la comida. ¿Sabes?
Aquí nadie puede decir, pues el gobierno le da ayuda para que vayan y compren al supermercado, al que no tiene, ¿entiendes? O sea, eso de que pues aquí la gente se está muriendo de hambre, no, por lo menos en Puerto Rico, yo sé que Estados Unidos puede ser uno que otro, pero es mínimo, porque las ayudas, si tú las buscas, las tienes. Y pues nos acostumbramos a estar en la abundancia y eso es como normal, pero en otros países no es así. Y entonces eso es grande. Nosotros, mira, es más, hay hijos ay, yo no quiero comer esto hoy, yo quiero este desayuno hoy. La mamá hizo un desayuno para todos general. No, no, mamá, yo no quiero eso. Y acá viene la mamá, pues viene y le complace. En otros países, ¿tú crees que pueden hacerlo? ¿Verdad que no? Hay otros países que comen barro, otros países que comen barro. Haití, cerquita de nosotros. O sea, lo que le quiero decir es que estamos acostumbrados a las maravillas de Dios, esas bendiciones, y no las vemos como bendiciones. Pero otros, cuando llega la comida, que llegan eh, pues esas provisiones, como está pasando en países con guerra, que de momento llegan esos camiones, eso es, Dios mío, gracias, porque algo que era imposible, pero nosotros no lo vemos así, ¿me entiendes? Porque no estamos pasando por eso que estamos acostumbrados. Nada, perdona, eso fue una pausita ahí que, No, no, que no. di. Bien. Vamos entonces a la parte del lunes. Y la parte del lunes se titula El Dios, más o menos de lo que estaba hablando, de las maravillas. Y vemos que en este momento ya eh, se está describiendo el acto, ¿verdad? Que distingue a Dios cuando ellos van ya a cruzar, ¿verdad? El Mar Rojo. Y cuando tú miras, las demás naciones están viendo eso, Alexander, porque ¿quién podía abrir el mar? Ninguno de los dioses, los ídolos que ellos tenían nunca, nada de eso. Inclusive las plagas en Egipto, todas esas cuestiones los magos esos que tenían allí, el faraón, podían hacer unas cosas un poquito, pero chacho, no se comparaba con el poder de Dios allí. Así que Dios los guió en el desierto, esa gente, mira, la ropa le duró todos esos años, Dios le dio alimento, ellos tenían ese testimonio para alabar y glorificar el nombre de Dios por la grandeza que Dios había hecho con ellos. Así que en esto que leemos, vemos que nada es imposible para el Señor. Su nombre y su naturaleza son maravillosos y actúa en favor de su pueblo como Dios vivo y activo. Mientras los dos dioses falsos, como dije, no pueden salvar, Jehová interviene y cumple sus promesas, como lo anticipó Zacarías para la restauración de Jerusalén. Jesús reafirmó esta verdad al declarar que lo imposible para los hombres es posible para Dios, animándonos a confiar en su poder aún en las situaciones difíciles, Alexander. Así que vemos que el arca, como te había dicho ahorita, pues es la primera vez que se va a sacar y cuando llega al Mar Rojo pasa lo mismo. Esta vez comienza a abrirse el mar, se detiene la agua más arriba y empieza, ¿verdad? Adentrarse a la parte de seca, pero se quedan en el medio, ¿verdad? Eh, Así que nada más este evento de que se abra así, eh, en el Mar Rojo, pues ¿qué pasa? Es algo que uno se quedaría, yo me quedaría con la boca abierta, porque es algo increíble. Y Dios hace ese tipo de maravilla. Por ello lo reconocemos como el Dios único. Recordamos sus maravillas y contamos sus hechos asombrosos. No hay nada difícil o demasiado maravilloso para Él, que creó todo lo que existe. Por eso podemos confiar en que también puede hacer maravillas en nuestra vida. En el cruce del Jordán es una de las maravillas de Dios que apunta proféticamente a otra de la grandeza, ¿verdad? De las grandes maravillas que Dios ha prometido realizar en nosotros, la entrada, ¿verdad? A la Canaán celestial. Así que eso es lo que estamos esperando, entrar a la Canaán celestial. Ahora, es importante que veamos que igualito como pasó con el pueblo de Israel, Dios puede hacer en nuestra vida lo que es imposible, posible. Alexander, un comentario esa parte.
No, algo que hay que yo recalco es que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sabes? Aquí estamos viendo, ¿sabes? Viendo de nuevamente, está demostrándole a esta generación lo que había hecho con la generación pasada. Claro, no fue en el Mar Rojo, este fue en el río Jordán, o sea, que es un río que todavía existe, ¿sabes? Y vemos cómo está cumpliendo su promesa en ir a tomar la primera tierra prometida, ¿me entiendes? Y no se sabe claramente que el pueblo de Israel no podía hacerlo sin el poder de Dios, ¿me entiendes? Y Dios le está diciendo, mira, esto es lo que está, mira qué poderoso yo soy, que podemos hacer esto y muchas cosas más, ¿me entiendes? Eso es bien importante, así que vamos para la parte Martes. del martes Martes. que se llama Recuerda, mira, pues, lo que estamos diciendo, ¿sabes? Las cosas que había hecho en el tiempo de antiguo con Israel, con la generación antes de Josué, que era Moisés, estaba pasando ahora nuevamente con esta generación nueva. Y hay una parte aquí que dice que yo no voy a hablar mucho sobre esto, pero que me da importancia. Aquí dice el término hebreo, así traducido, ot, está a menudo asociado por la palabra maravilla, que puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios. ¿Me entiendes? Que ahí podemos ver el estudio, ¿sabes? En lo que acabas de hablar ahora, ¿me entiendes? Que fueron las cosas que hicieron maravillosamente. Y que tiene también que ver ahí. También está hablando sobre de la palabra señales, de las señales. Y da diferentes ejemplos. La señal del arco iris, que la gente lo tiene ahora un significado diferente, pero no. Si usted hay, mira, yo siempre digo, cada vez que yo veo un arco iris, me acuerdo del significado, que es la promesa de que no va a destruir el mundo de nuevo con un diluvio, ¿sabes? Y yo digo, cada vez que hay una creciente o algo, mucha lluvia en algún sitio, en algún lugar que está pasando, yo digo, gracias a Dios que no es, no por lo que está pasando, sino que no estamos pasando otro diluvio. Y esa es la promesa del arco iris, que el diluvio, que ya Dios no iba a destruir la tierra con agua de nuevamente, ¿sabes? Mira que así que al final lo que va a hacer es fuego, fuego consumidor, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es una promesa que Dios ha cumplido hasta el día de hoy, ¿me entiendes? También qué señal más podemos encontrar, el tildero, la sangre que pasó con Moisés, ¿me entiendes? Cosas así, ¿sabes? Hay siempre hay señales y siempre dejan unas señales. Y en este caso no fue la excepción porque dice que le pidió Dios a Josué que buscara a 12 personas, uno de cada tribu, para que trajeran 12 piedras y la dejaran allí, hicieran un monumento, un memorial de lo que había pasado allí, cómo esa gente pasaron por ese río seco, ¿sabes? Seco, porque dice que estaban secos cuando ellos pasaron y estaban básicamente que tenían ahí ese memorial. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que esas piedras iban a recordar a las próximas generaciones lo que había sucedido. Mira que es tanto así que hoy en día en este podcast estamos hablando de esas 12 piedras. Imagínate qué tan memorial fueron esas piedras, ¿sabes? Las nuevas generaciones tienen que conocer a Dios y lo que había hecho. Y la fe que hay que tener en Dios cuando Dios dice una promesa, Él la va a cumplir. No importa cómo sea, Él la va a cumplir. ¿Que cómo va a hacerlo? Eso no, tú no eres... Y eso, mira, del Valle, nosotros fallamos ahí. Porque a veces nosotros sabemos que hay una promesa para nosotros y nosotros buscamos que esa promesa nosotros cumplirla por nosotros mismos. Mira, y Dios tiene formas diferentes a nosotros de cumplir las promesas, ¿sabes? Déjale a Dios que cumpla la promesa para que tú veas las maravillas que va a hacer en tu vida, ¿sabes? La responsabilidad de los padres es transmitir el conocimiento a sus hijos de lo que había acontecido. La responsabilidad de nosotros es decirle a a nuestros hijos y a no solamente a nuestros hijos, a aquella persona que no es conocido el Señor, mira lo que ha hecho, testimonio de tu vida. Eso es un milagro maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Eso tú puedes decir a otra persona y otra persona a lo mejor va a encontrar, mira, yo me encuentro así también, espérate, podemos hacerlo. Tú puedes ser un monumento de gracia ahora mismo.
¿sabes? Cuando tú das tu testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, ¿sabes? Cada uno de nosotros debe vivir por la propia fe de nosotros mismos e impuesta en Cristo Jesús. Algo que añadir del Valle. Sí, de eso mismito que estaba diciendo lo último. Así que, como te digo, están estos monumentos que tú ya hablaste del arco iris. Podemos decir que el sábado es un monumento también. El sábado es tremendo, sí. Cuando se puso la sangre en los tinteles, ¿verdad? Eso es otro monumento también. Así que es importante de eso para recordar. Pero como tú dijiste, cada uno de nosotros debemos de tener y descubrir, ¿verdad? Porque la fe no se transmite automáticamente. Tú tienes que descubrirlo. O sea, por más que tú le hables a tus hijos, Alexander, perdona que coja a tus hijos, tú no puedes transmitir esa fe automática. Ellos tienen que ir redescubriendo, ¿verdad? Y yendo apropiándose de esa obra que Dios ha hecho en su vida. ¿Y por qué? Porque pueden caer en tradicionalismo, de esos vacíos. Y eso estamos hablando de nuestra propia iglesia, que no entendieron el ¿Ah? concepto de ese monumento y de momento papá lo hacía, pues yo pues lo voy a hacer de esta manera, pero no Sí. entendiéndolo, simplemente por tradición. Ahora, cuando ellos sí se meten a la Biblia, ya entendí por qué papá es que hace esto y ya entendí significado. Ahora es mi experiencia, ¿me entiendes? Porque manteniendo viva, ¿verdad? Esa experiencia, Dios puede hacer el milagro en nuestra vida también. Pero tenemos que ser por nosotros mismos, porque la salvación es individual. Yo quisiera mis hijos, mi esposa, todo, mi familia, pero wow, ellos mismos tienen que buscar, ¿entiendes? Así que eso es importante. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. Y si decía allí recuerda, acá dice olvido. Olvido. ¿Y qué pasa? El recordar esas obras era esencial para Israel, porque el olvido espiritual podía conducir a qué? A la apostasía. En Josué 4:23, el cambio de pronombre muestra cómo dos generaciones, la del Éxodo y la que cruzó el Jordán, compartían la misma experiencia salvadora a través del testimonio y la memoria colectiva. Cada generación debía descubrir el significado de los actos de Dios para mantener esa fe viva, que era lo que estaba hablando yo ahora, ¿verdad? El olvido de las proezas divinas debilitaba la identidad y la misión del pueblo. Por eso Dios estableció memoriales y llamados constantes a la memoria. Miren, recuerden esto, no se olviden de esto. De igual modo, mírate esto, Alexander, por ejemplo, la Santa Cena y la obra del Espíritu Santo. Eso nos recuerda, ¿verdad? Continuamente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida por nosotros. Eh, no debemos de temer al futuro si recordamos la guía de Dios en el pasado, o sea, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, no basta con mirar atrás nada más, Alexander. Cada día necesitamos una experiencia renovada con Cristo para vivir en realidad, la realidad presente de su amor y de su experiencia. Así que vemos que nosotros no podemos dejar que nada más el pasado, vivir en el pasado. Tenemos que cada día renovar eso con Dios. Y al levantar esas 12 piedras, pues eso es algo conmemorativo, ¿verdad? Y dice que Josué enfatizó 2 puntos. Dice, Dios secó el mar rojo ante nosotros, Josué Caleb y los pocos que aún vivían de la generación que salió de Egipto. Ellos lo vieron, pero la nueva generación no vio eso, porque ellos nacieron en el desierto. Y ellos, Josué está testificando de lo que ellos vieron cuando salieron de allá. También Dios secó el Jordán ante vosotros, que ustedes son la nueva generación nacida en el desierto, destinada a conquistar Canaán. La nueva generación estaba en peligro de cometer el mismo error que sus padres, olvidar los hechos prodigiosos de Dios. Desgraciadamente, olvidaron y pagaron las consecuencias. Qué importante es que mantengamos fresco nuestra mente como Dios ha cuidado de nuestro antepasado y los momentos en los que hemos visto con nuestros propios ojos la poderosa mano de Dios. O sea, cuando tú has visto, ¿verdad? Todas esas personas que tú decías, wow,
mira qué personas más espirituales y cómo verdaderamente Dios los iba guiando. Y uno dice, si ellos lo hicieron, yo también tengo que tener mi propia, ¿verdad? Testimonio, mi propia experiencia. Y pues por eso están escritas las cosas en la Biblia, para uno leerlas y recordarlas y no volver a caer en eso, porque para eso estaban escritas. Para eso es que Dios nos da la Biblia y a veces se nos olvida que eso es nuestro monumento. La Biblia también es el monumento de recordación de nosotros para no caer en esos mismos errores que en el pasado el pueblo de Dios cayó. ¿Algo que quieres decir, Alexander? Sí, mira, hay un dicho ahí que creo que dice que olvidar el pasado es un error, pero no aprender de él es un desastre, ¿sabes? Wow, esa es ¿Sabes? buena. ¿Sabes? Olvidar es un error y no aprender de él es un desastre. Y mira, hay un monumento, como estábamos hablando, el sábado. El sábado es un monumento que es un monumento olvidado. ¿Cómo que es un monumento olvidado? Porque son muy pocos los que guardan el sábado y conocen, tienen conocimiento del sábado, ¿me entiendes? Pero ¿por qué es olvidado? Porque desde el pasado se ha cambiado la manera y qué sé yo, y no se ha dicho el porqué de las cosas, y se ha cambiado, se ha tergiversado la verdad, y se ha convertido en mentira, y por ahí, y después si vamos a Apocalipsis, que eso este es otro podcast que podemos hablar también, va a haber unas consecuencias de olvidar ese monumento, que es un monumento que es semanal, y lo importante es que ese monumento es semanal, no es del año, ni es cada vez que puedas verlo, no. Es un monumento que pasa a diario, semanalmente. ¿Entiendes? Cada semana tenemos ese momento de sábado donde Dios quiere que nos conectase con nosotros y que apartemos ese día solamente para Él. Eso es un tremendo monumento, pero la gente se le ha olvidado el significado de ese monumento y pues es un error es un error olvidar lo que va a ser nuestro propio desastre más adelante en el futuro, ¿verdad que sí? Vamos para la parte del jueves, más allá del Jordán. Mira, y el Mar Rojo y el Jordán son dos, ¿cómo se llama? Dos, vamos a poner símbolos o dos sitios donde han pasado cosas históricas. ¿Ok? Está lo de Egipto, está lo de Josué. En el Jordán mismo fue donde Elías fue llevado al cielo, que Eliseo se convirtió en el profeta, que eso está también ahí en la lección. Y también está algo que pasó bien grande, el bautismo de Jesús. ¿Dónde fue bautizado? En el río Jordán. Y desde el Antiguo Testamento, mira, en Salmo 66:6 dice, convirtió el mar en tierra seca y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. ¿Sabe? Desde eso, el Mar Rojo y el Jordán se han convertido en estos símbolos de las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel, que es algo bien importante, ¿me entiendes? ¿Por qué es importante? Porque son muestra del amor de Dios, del cumplimiento de nuestras de las promesas que Dios ha hecho, y también tienen un significado. Yo digo que hay mucha gente dice, no, pero la gente, la gente en Egipto, esa gente no estaban bautizada, y hay dos bautismos, el Mar Rojo y el Jordán. Las dos generaciones fueron bautizadas antes de entrar a la tierra prometida, ¿sabes? Que es importante simbólicamente, claro está, pero ahí está, ¿me entiendes? Eso no pasa. Yo digo, por eso fue, yo creo que Jesús mismo fue a donde Jordán a bautizarse, eso soy yo pensando, ¿sabes? Dice que cruzar milagrosamente el río Jordán y ser trasladado a la misma presencia de Dios fue una realidad para Elías. Pero Eliseo, sin embargo, el mismo suceso fue una señal de recepción del Espíritu Santo que lo capacitó para cumplir su misión. El río, el de Jordán y el Mar Rojo, claro está, son unos señales que muestran liberación del pecado y ascenso a la vida eterna. Dice que aquí dice también que entrar a la agua del Jordán tuvo el mismo efecto en Jesús, que fue capacitado por el Espíritu Santo para cumplir su misión, liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. ¿Sabe? Eso es cuando es que este simbolismo encaja bien brutal. Cuando tú te bautizas,
tú básicamente estás diciendo, yo quiero liberarme del pecado y entrar en la presencia de Dios para que Él mueva mi vida, controle mi vida, sea el que me muerde a su carácter, ¿sabes? Y básicamente, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mira, en el Mar Rojo, el pueblo de Israel se liberó de Egipto. Y en el río Jordán, el pueblo de Israel básicamente iba caminando a la tierra prometida. Libertad en ambos, sí, en ambos sucesos, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que más allá de Jordán, básicamente son simbolismo de cuando no entregamos nuestra vida al Señor por agua. Esto es algo que no está en la lección, pero sí cae también el bautismo de Jesús, ¿sabe? Estamos diciéndole al Señor que nosotros queremos que Él nos libere y que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos lleve por el camino que debemos andar y nos libre del pecado y nos lleve a la vida eterna. ¿Algo quieras añadir del Valle? Sí, esos dos eventos, los de el Mar Rojo y el Jordán, fueron dos eventos que estuvieron ligados, ¿verdad? Eh, como historia de redención. Y está bien curioso que, como tú dijiste, Cristo los bautizó, Dios los bautizó cuando salieron de Egipto, pasando el río, el Mar Rojo, ¿verdad? Y cuando vinieron a conquistar Canaán, tenía que haber una consagración, también un bautismo, ¿entiendes? Es como tú estabas diciendo. Pero misma en el mismo sitio del Jordán, fue que donde Cristo se bautizó también. Y no porque lo necesitaba, sino para darnos ejemplo a nosotros. Así que importante que más adelante él instituye también la Santa Cena, ¿verdad? Y que instituye también el lavamiento de pies, De ¿verdad? los pies. El rito de humildad. Y eso simboliza que tú no tienes que bautizarse otra vez. O sea, tienes que simplemente pues, tomar la Santa Cena y arrepentirte, ¿verdad? Así que es importante que veas que todo eso va ligado, todo va ligado, como tú pues expusiste, ¿verdad? Lo del Mar Rojo y el Jordán, pero sí, va ligado hasta que Cristo viene y hace también lo mismo en el Jordán. Así que eso es para nosotros, pues, ser liberados del pecado, ¿verdad? Y darnos la vida eterna. Bien, Alexander, vamos a la parte última ahí, que hay una porción del Espíritu de Profecía. Claro que sí, dice, recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestra piedra de testimonio e inscribamos sobre ella la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud. ¿Qué pagaría a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmos 116, 12 y 14. Y os encuentra en el deseado de toda la gente, página 314. Así que mi querido hermano que nos escucha, por medio de esta lección hemos visto, ¿verdad?, cómo la nueva generación que nació en el desierto entra al río Jordán y con la arca del pacto, paran en medio, Dios le pide a ciertos jóvenes que cojan unas piedras, las lleven afuera. Alexander, no estaban pasando 20, 30 personas, estaban pasando ¿qué? Miles y miles y viejitos, ancianos, todo el mundo por ahí para abajo, en carretas, caballos, animales, todo eso estaba cruzando. Y una vez el arca, ya que todos pasaron, llegó a la parte seca, ahí otra vez el río que hizo. Y ellos pusieron un monumento con esas piedras para que, en recordación de los milagros que Dios ha hecho. Nosotros debemos ser igual, mirar la palabra del Señor, ver todos esos monumentos, todas esas cosas lindas que Dios tiene ahí, para nosotros recordar y no caer también, como dijo ahorita, en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Alexander, las últimas palabras, que ya nos vamos. Como siempre digo, Dios nos ama, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Ve hacia Él, corre hacia Él. Nos veremos, si el Señor lo permite,
hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.